de producción, costos de información y organización económica de Alchan y Demsetz. ¿Qué les pareció esta lectura? ¿Se les hizo complicada? ¿Qué no entendieron? ¿Está en sintonía con las otras? ¿En que sí? ¿En que no? ¿Quién me platica de esta lectura en específico? Bueno, a mí se me hizo una lectura más fácil de comprender ya con los autores previos a los que veníamos manejando. Sí, sí va como en la misma línea, ¿no? Aquí ya estos autores recalcan que, bueno, ya tenemos la contratación, pero dentro de la empresa van a existir, ¿no? Los costos de medición. Ellos hacen énfasis que, bueno, si tú contratas a un empleado, pero ¿cómo te vas a asegurar de que el empleado está realmente cumpliendo con sus obligaciones y no nada más está desperdiciando el tiempo en ociosidad? Uh-huh. ¿No? Entonces, él dice que van a existir costos de productividad de los costos para la medición de la productividad y costos para la remuneración, de la medición de las remuneraciones. ¿No? Y se hace énfasis que para reducir esos costos, desde un inicio se tienen que establecer los beneficios y las penalizaciones que pueden incurrir los empleados, no sé cómo le llama él en la lectura, pero se refiere a los empleados, ¿no? Y que si desde una vez establecemos con criterio los beneficios que va a tener el empleado, mayor va a ser su productividad y pues creo que es todo. Ok, a ver. Entonces ya Cristian nos adelantó algunas cosas, ¿no? Entonces, recapitulo esto que nosotros hablábamos hace unos momentos de Nort, ¿no? Entonces, Nort nos hablaba de estos costos de negociación, ¿cierto? Y entonces era identificar y medir los atributos valiosos en el bien servicio que se pensara adquirir o del cual se haya adquirido. Entonces, si yo contrato a un trabajador, espero que ese trabajador pues cumpla, ¿no? O sea, posea ciertos atributos que para mí son valiosos. Entonces, no solamente los tengo que identificar, sino que tengo de todos los trabajadores cuando yo estoy contratando, tengo que medir, ¿no? Y tengo que adquirir, o sea, tengo que tomar mi decisión a quién contrato, a quién no, en función de esa identificación y esa medición de atributos, ¿no? Lo cual genera costos. Y no solamente eso, ¿no? Tenemos que vigilar, ¿no? Que se cumplan los acuerdos, ¿no? Los acuerdos establecidos. Entonces, aquí está una cuestión de vigilancia. Y entonces esa vigilancia de los acuerdos establecidos que se lleven a cabo tal y cual acordaron las partes, ¿no? Que se protejan los derechos de propiedad sobre lo que tú adquieres, ¿no? Esta vigilancia también te genera costos, ¿no? Entonces son los costos de negociar, son los costos de intercambiar, ¿no? Que yo estoy casada con Coase, con Nord los vinculaba con los costos de producción o costos de transformación y que eran los costos, eh, serían nuestros costos de transacción como los estábamos conociendo, ¿no? A estos costos de negociación más los de transformación. Platicábamos que esto, ¿no? No esperamos que en ambas partes, aquí tengo a las dos partes, se diera un cumplimiento obligatorio por todo lo que comentábamos hace un momento. Entonces quizá una de las partes puede estar tentada a incumplir el acuerdo cuando la otra parte pues está totalmente interesada en cumplir este acuerdo. Entonces dice, si no se pueden proteger los derechos de propiedad implícitos en este intercambio, pues las empresas o las economías, mejor dicho, no se van a especializar,
No se van a especializar y estamos hablando que el desempeño económico pues va a ser muy ahorita bajo o va a los ser demás. En unos 5 minutos y ya sumamente empezamos, ¿no? divergente, ¿no? Entonces, Confirmó, me parece eso por que... un lado, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que en caso de que una de las partes quiera incumplir, ¿no? Pues esto no sea tan fácil o le resulte costoso? Y aquí tenemos el papel de las instituciones, ¿no? Que el papel de las instituciones en este contexto es velar por la protección de los derechos de propiedad, ¿no? Entonces, pero decíamos que a veces las instituciones generan derechos de propiedad ineficientes, ¿no? Entonces, estamos con esto entendido. Si nosotros vemos a esos autores, al Chani Densets, ellos hacen un cambio respecto a cómo veníamos abordando el estudio del contrato, porque lo primero que ustedes se pueden dar cuenta aquí es que nos hablan ¿de qué? Aquí está, de la producción, ¿no? Entonces, estos autores en este documento no están haciendo énfasis en lo que sucede fuera de la empresa, sino lo que sucede, como decía Cristian, dentro de la empresa. Cuando la empresa, el empresario, asigna factores productivos para transformar insumos y generar bienes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el momento en que la empresa empieza a producir, ¿no? Y también, ¿no? Encontramos a una vieja conocida que es la información. ¿Por qué es importante la información dentro de la empresa? Precisamente por lo que platicábamos hace un momento. Nosotros contratamos fuerza de trabajo y esta fuerza de trabajo a lo norte tiene una serie de atributos valiosos. Compramos esa fuerza de trabajo con base en ciertos atributos valiosos, pero ¿no? Es importante medirlos y esa medición me genera costos. El problema es que como lo veíamos ya con Nord, la información no es completa entre las partes, existen asimetrías de información. Y entonces eso va a tener problemas en el funcionamiento y en el desempeño de la empresa. Entonces, dice aquí, ¿no? Dice, en una sociedad capitalista, la asignación de los recursos se da a través de empresas, familias y mercados. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perdón si ¿cómo se llama? Si se mezcla aquí otra voz, digo, lo que pasa es que como estamos compartiendo el estudio, también está ahorita en una junta, entonces eso, voy a tratar de que no se escuche tanto, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿no? En una sociedad capitalista la asignación de los recursos se da a través de empresas, familias y mercados, ¿no? De la especialización cooperativa, eso es lo que estábamos hablando hace un momento, del intercambio entre empresas especializadas. La especialización conduce a la productividad, ¿sí? Hasta eso es lo que hemos hablado, ¿no? Dice, por lo tanto, ¿no? entre más organizaciones especializadas, ¿no? Se puede dar una mayor cooperación entre ellas y por lo tanto hay que facilitar los canales para que las organizaciones cooperen entre sí. Es decir, ¿no? Que las organizaciones cooperen de manera involuntaria, ¿no? A través de un mercado especializado. Dice, ok, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Dice, ¿cuáles son los beneficios de la especialización productiva? Pues aumenta la productividad de esa economía, aumenta la especialización, se engrosa el tejido productivo, hay un buen desempeño económico. Pero lo que hacen estos autores es empezar a revisar que si bien hay beneficios hacia afuera en términos de especialización, ¿qué pasa al interior de la empresa? Porque acuérdense lo que habíamos platicado con Williamson, que cuando nosotros internalizamos una fase, ¿no? o una actividad que nos es importante en términos de la estrategia de la empresa, ¿sí? Con base en esta cuestión de la empresa, no significa que desaparecen el mercado, o sea, que desaparecen los mercados como tal. Lo que significa es lo siguiente, ¿no? Significa que yo lo que quiero ahorita
El intercambio es que, permanece, pero ahora vamos a dentro agarrar de aquí la el empresa. índice de autores, Es aquí decir, abajo, dentro lo voy de a la enseñar. empresa va a haber un cliente Vamos a elegir de una y va a vez haber un sus productor. papers, aunque no estén aquí El en la problema carpeta, es que estos para que ya cuando autores estén, ustedes los vayan reconocen revisando, ¿no? que puede No va a haber tardar, hoy yo termino divergencia de entre los revisar, yo intereses creo que otro par del lo que puedo ir poniendo requiere ahí, y ¿ok? del que produce. No sé Entonces si déjenme voy bien hasta compartirles aquí o hay algo que no le resulte como claro. Los escucho. el índice de autores. Para mí vamos ¿Ya lo bien. están viendo? No. ¿Sí? ¿Se mezcla mucho la voz? Igual vamos Ok, bien. entonces, Vamos bien. ¿Se escucha mucho la voz, chicos? Si no, me cambio de máquina. No, me cambio de lugar. Casi no se escucha. Casi no se escucha. Ok. Ay, Dios. entonces aquí, Si se llega a fíjense, escuchar ver. mucho, me dicen y bueno, y me muevo de lugar. Ah, ¿Sale? Adriana. Entonces, le va tocar. a ver, dice aquí, Adriana. vamos ¿Sí? a poner atención en el Y papel Laura del y el empresario. mío. ¿Sí? ¿Cuál es el papel del empresario, chicos, dentro de la ¿Sí? empresa? Ya sabemos que el Entonces, empresario ustedes asigna escojan. los factores Ahora productivos, sí. como nos decía Cox, sin tomar en cuenta cambios en los precios relativos. Él decide. Pero ¿cuál es la función o lo que nos Ok, dice a ver, la interpretación entonces, tradicional Edgar del empresario en esta empresa? ¿Qué puede hacer el empresario? Bueno, el empresario en este caso va a ser el encargado de renegociar, dirigir, asignar tareas, planear, pero sobre todo, bueno, en la lectura él va a decir que el empresario va a ser el encargado de vigilar que los empleados realmente sean productivos y de asignar lo que él llama remuneraciones. Y todo lo va a hacer constantemente, no va a ser como nada más una vez, sino lo va a hacer como constantemente. Ok, ok. Otra cosa, en esta interpretación tradicional, como el director de la escuela, ¿qué hace ese empresario? Bueno, Igual toma acciones, ¿quién más? A ver. bueno, acciones disciplinarias dentro de, A ti te va a tocar, el de Bruno. A ver, aparte de dar las órdenes, ¿no? Castiga. ok, castiga, y por eso les digo que como el director de la escuela, ¿Sabes ¿no? qué? En esta cuestión, en la interpretación tradicional de la empresa, nos dicen que este empresario tiene como función resolver problemas y que esa resolución de problemas lo va a hacer desde una postura jerárquica porque tiene la autoridad para dar órdenes y para implementar acciones disciplinarias. Por eso les decía, es el director, ¿no? Él castiga en caso de que te portes mal o te dice cómo debes de actuar. Lo que dicen estos autores es que esta visión, ¿no?, de lo que puede hacer el empresario es falsa. Dice, ojo, dice, no tiene capacidad de dar órdenes, imponer autoridad o ejercer acciones disciplinarias que se diferencian de las del mercado. ¿A qué se refieren con este párrafo? Imagínense que yo voy y compro un café, ¿no? Ahí en cualquiera de estas cafeterías especializadas y no me gusta el café. Y a pesar de que dicen que si no te gusta lo regresan y lo hacen 2, 3 veces, ¿no? Imagínense que esto no sucede. ¿Qué sería nuestra acción disciplinaria como compradores de esa empresa? ¿Qué podríamos hacer? Dejar de ir, dar una mala referencia en Google. Dar una mala referencia y lo más drástico es pues dejar de comprar, ¿no? Es la forma en que se puede castigar en el mercado. Dejo de comprar, dejo de intercambiar con él. Díganme una vez. Entonces, lo que dicen estos autores, lo que puede hacer el empresario dentro de la empresa no se aleja tanto de lo que puede hacer en el mercado. Por eso dice aquí, si yo estoy aquí organizando, coordinando factores de la producción, lo mucho que puede hacer el empresario es despedirlo o demandar al trabajador. No sé si queda claro, Carlos. Entonces, imagínate que tú estás trabajando para la empresa Patito de Ula S.A. y estás incumpliendo con los atributos. O sea, yo te contraté por ciertos atributos y no estás cumpliendo como tal. ¿Qué puedo hacer? Te encadeno, te hinco en ladrillos aquí para que reces 3 Padres Nuestros. ¿O qué puedo hacer? El doctor Huerta ya está, ¿no? Pero yo como empresario o yo como el Ya empleado. vayan empezando.
y Yo, a ver, escribírtelo hoy, yo te contraté que sea para la y tú no próxima estás semana, chambeando, se puede, ¿no? Tal ¿no? cual, o sea, no estás respetando lo que está contenido en el entonces, contrato. doctora, ¿Qué hago? usted- Es lo que te decía. Te pongo a rezar los Sí, tres la padres doctora, nuestros, bueno, te hinco ahí junto a la máquina. ¿Qué hago? Ok, ¿Qué puedo hacer? Pues primeramente creo que es una llamada de atención y indicar en qué cosas no estás cumpliendo y dar evidencia de por qué no estás sí, yo cumpliendo. ya cargué Y otros obviamente 3, pues me parece. definir cuáles son las actividades a Y las que uno se hoy termino el de comprometió en el Jimena y ya lo subo. contrato, Pero lo que hicimos aquí fue que dividirnos si nada más el bien trabajo, ¿no? están estipuladas ahí, yo no Entonces, las estoy cumpliendo. Fíjate, entonces, ok, no, pero eso lo en que cuanto dice caiga, aquí ya están, estos autores es, a ver, pues no digamos, se aleja designados, tanto lo que ¿no? pueda hacer el empresario de lo que sucede Entonces en yo el lo que estoy mercado. haciendo es cada vez que me Dice, manden te algo, puedo despedir, ya está. ¿no? Te puedo demandar. ¿De qué manera te puedo penalizar? Bueno, yo tengo que Imagínate platicar cuando con yo Bruno, estoy todavía no me ha contestado contratando el correo algún servicio con para otra ver eso, empresa, doctora, ¿no? y Ya no ya se celebramos lo negocios mando a la futuros, carpeta, o sea, si tú sales de esta empresa, ¿sí? ¿no? Carlos, ya no vuelves a entrar, Entonces, ¿no? O en entonces caso yo de ya que le el envié incumplimiento el haya mío sido a grave, te Adriana, llevo a tribunal y dice, es lo máximo que puede entonces hacer sería estamos el así. empresario. Y nada más La quiero pregunta ver algo es, rápido con lo de la entonces, edición. Entonces déjenme ¿por qué existen los descompartir esta y les doy empresarios? el formato, ¿no? Entonces ¿Qué ya estamos, diferencia hay, repartidos. ¿no? Ustedes ya de apuntaron, crear ¿sale? algo que se llama Entonces, empresa, repito, dentro de la cual se va a la dar una carpeta donde van a relación, estar esos aquí dicen artículos se llama revisión administrador, final, ahí en el empleados, Dropbox. Entonces, cuando versus ya caiga el las registro, relaciones que se lo pueden van a dar hacer. en Ahora, el ¿qué es mercado. lo que les encargo? Ese es el meollo del Que en el asunto. índice de Dice, autores si el pongan empresario o el título administrador correcto no de su puede, artículo, ¿no? como venga ahí en el imponer su capítulo, autoridad, ¿no? ¿no? Acciones Corrijan ahí en disciplinarias, su ¿qué índice, caso en el índice de tiene autores esa donde está su relación? nombre, No el que les es tocó más el título, ¿no? eficiente Para que vaya realizar, quedando bien el ¿no? índice y esa actividad vía Um, mercado, bueno, o entonces por voy qué a ver se lo del da, formato. o por qué seguimos con una relación empresa administrador, Entonces, nada más para recordar empleados, y ya para que ¿no? Ese es de donde parte ustedes este documento. ¿Qué dicen los hagan autores? lo que tengan que hacer. ¿Por en qué el es día, ¿no? importante la existencia Entonces, de empresas? Otra vez, ¿no? Doble espacio, espaciado posterior. Acuérdense que esto yo me meto aquí en formato, en párrafo, ¿sí? Los escucho, es que apago el Entonces, micro aquí, para que no se mezcle alineación, tanto esto normal, el sonido. A ver, sangría, entonces, ninguna. ¿por ¿no? qué es importante la existencia de Interlineado, empresas? doble. Si estamos viendo que el queremos empresario aquí no puede hacer más que lo que hace el anterior y mercado. posterior, en el posterior le ponemos punto 6. Porque Y las así empresas va a quedar, coordinan Los el párrafos. trabajo de los diferentes individuos para poder hacer como esta parte del trabajo ¿A en dónde equipo mero? y poder ser más eficiente. ¿A dónde mero? ¿Qué más? Vas bien, Ale. Bueno, ¿alguien más? Daniela, Ahí está. no te he escuchado. Sí. Adelante, Daniela. Sí, o sea, si ya le pongo sangría, ok, izquierda 0. Adelante, Daniela. Entonces ahí le ponen eso, en este es doble y aquí es punto 6. ¿Sale? Creo que no me escucha. Entonces ahí nada más para que le ¿O pongan sí? eso y No ya. lo sé. Le dan a aceptar. ¿Alguien y más obviamente que pueda justificado, aportar ¿no? a esta idea de Ale? El texto Porque es justificado. importante la existencia Y de ya. alguien que se llama Ahora, administrador y si la hay un existencia de título, algo que se llama empresa. Por ejemplo, que este fuera un título. También Yo indican lo que voy a los hacer aquí autores que la uno, empresa es una entidad que impulsa el cambio tendría que tecnológico, dar ¿no? dos Bueno, espacios. da como si este es el importancia final del dentro párrafo y de, es un título, doble espacio aquí. ¿No? qué papel Uno, tiene, ¿no? dos. Y ya el otro cómo va. A ver, ¿qué más? ¿Sí? O sea, Ahí antes de está cada todo, título, ahí dos en espacios. la diapositiva, Cada léale bien. subtítulo. A eso me refiero, ¿no? A ver, Fernanda. No, pues usted me dijo que 2. Sería el normal y el otro 2, ¿no? Luz, que tiene problemas con su... ¿Sí? A ver. Ajá. Luz tiene problemas Aquí con están su ya, o sea, internet, acuérdense, no hay doble problema. espacio, Daniela, tu micro. títulos en Ok, secciones con necesito que mayúscula, veas lo del micro, dos Dani, espacios para antes del que título, que es lo que hicimos participes. ahorita. A ver, Bueno, voy a agarrar un paper nada para ver cómo queda. pongan atención en esto, en para esta quedar. última Pasa, afirmación.
Voy a agarrar Dice, el de Josefina, por ejemplo. dice, hablar de gestionar, dirigir o asignar ver, trabajadores espera, a distintas tareas, dice, es una forma engañosa de reconocer que el empresario está sujeto continuamente a la Aquí pone renegociación yo creo que de lo vamos a contratos. quitar. Entonces, aquí ya aparece un No lo viejo sé. conocido. Usted dirá, doctora. ¿No? Contratos. Dice, en términos que deben Está ser en silencio. aceptables a ambas partes. Por eso decíamos, en un contrato las dos partes deben de Ok. ganar, ¿no? El contrato, derechos y obligaciones, ¿no? Cumplimiento de esos entonces la derechos y introducción, obligaciones. La Entonces, doctora, lo que nosotros debemos de para hacer reconocer, y es lo que nos decía Cristian, entonces, ustedes van a hacer que un yo tengo archivo aquí Word a alguien que en se donde llama tengan la introducción administrador de cada capítulo, o empresario, ¿sale? y esta Nada más persona copiarla, no la van ¿no? a sacar, la copian y la queda pegan de en uno nuevo. referente como Pues aquí lo nodo voy a poner en las principal, instrucciones. perdón aquí, ¿no? Con diferentes Sacar factores de y producción, copiar la introducción. ¿sale? Entonces, esta persona, ¿no? Este En empresario, un dice, archivo es Word. un agente, y aquí está, contractual, Ajá, entonces vamos a poner centralizado, ahí, el título lo van a poner en un introducción, proceso productivo en equipo. y el título Dice, del no capítulo, veamos a este administrador como un directivo autoritario, ¿no? Como el director de la escuela, ¿no? Que te va a disciplinar, dice, un poder disciplinario superior. Dice, no, él es un Ok. agente contractual centralizado. Entonces, ¿Por ustedes van a qué? empezar aquí con el ¿Por qué me formato, dicen ¿no? que es un Entonces, este es el agente formato que voy a contractual dar. centralizado? Porque él establece ¿Perdón? contratos, ¿no? Con los diferentes factores productivos ¿Perdón, dentro doctora? de la empresa. Y a través de su interacción favorece la Se producción copia, ¿no? en equipo. Entonces, Se no copia en un estamos Word hablando aparte. que la función del administrador o del empresario sea No lo escucho. imponer disciplina, imponer órdenes, sino que lo que él favorece es el proceso Pero productivo en equipo, y también dice permite actuar como el nodo central A ver, pero ¿cómo? A ver, entre un explica ahí, cúmulo porque de yo no entiendo esa contratos parte. al interior de la empresa. Por eso dice aquí, Aquí está la introducción. diferencia en la relación entre el administrador y sus empleados y las relaciones en el mercado reside en la utilización en equipo de los factores ¿Aquí y la está, se quita? posición Ok, centralizada que ocupa una de las partes. ¿Sí? Entonces, dice, eso es lo importante de la función Ok. del empresario. Y Se entonces, tiene bueno, una posición la cosa aquí, central por ejemplo, o este sea, entre los párrafo acuerdos lo vamos a contractuales formatear con los conforme demás está factores. lo que acabamos de decir. ¿Sí? No sé si se entiende Y aquí esta está bien cuestión porque hasta está en un acá, primer chicos, o subtítulo. alguien no lo entiende. Entonces, le doy formato, ¿no? Yo no le entiendo Aquí muy está. bien, profesora. Cero, ¿Qué no cero, entiendes? Bueno, la parte de la diferencia. ninguna. A ver, alguien que sí le y entiende y que le posterior quiere explicar a su compañero César, creamos Voy que a 6. tratar, a ver si me quedó claro. adelante. Interlineado doble, ¿no? Bueno, voy a partir Entonces, así va a de la quedar. empresa clásica, ¿no? Y aquí, fíjense, Que dice que la empresa clásica Esos son va a ser los- autoritaria y que tiene que un espacio, disciplinar. ¿no? ¿Qué hacen estos autores? Es decir, ¿Otro? que no, que ellos no tienen la facultad para disciplinar, que únicamente lo que pueden hacer es penalizar. Entonces, así que Y queda entonces, normal, bueno, uno. supongamos que tú eres un empresario, tú tienes que contratar a tus empleados, y al momento Ok, entonces obviamente, de quitamos acá. contratarlos, tú les tienes que especificar cuáles son sus beneficios y cuáles son sus obligaciones. Si tú te das cuenta que alguno de tus trabajadores no está haciendo lo que Y le esto corresponde, mayúsculas. digamos que no está cumpliendo con sus obligaciones, sí le escucho nada más tú que como está el tardando empresario mucho. tienes que disciplinar, penalizarlo. ¿Y cómo lo vas a penalizar? Bueno, aquí los autores se refieren que tienes que revisar sus contratos y, bueno, lo puedes despedir o... ¿Sale? Entonces, Pues sí, básicamente lo puedes despedir porque o modificar su contrato, ya sea que les disminuya su salario, pero pues tienes que volver a redactar otro a contrato, ver, entonces aquí y son de esta forma pues el empleado 1, diga, 2, ah, no, y luego pues 1, ahora sí y tengo que sigue el cumplir párrafo.
con mis obligaciones, pero únicamente el contrato no Entonces, te va a después beneficiar a del ti párrafo, porque también tiene que beneficiar a la otra parte para que él dos también espacios, uno, dos pueda ser espacios. más productivo. Y en el caso de la teoría clásica, Vemos en punto 6. ellos hablaban mucho de la productividad marginal. Bueno, como ya sabemos, la productividad marginal para los clásicos sí se puede medir de forma individual, pero en este caso, como es una producción que se lleva en equipo, no podemos medir la productividad marginal por cada individuo. ¿A qué me refiero con productividad? O sea, ahí sí, no Digamos entiendo. que para fabricar No entiendo qué es una lo que casa, quiere ¿no? usted. Tenemos 5 empleados y no podemos ver cuánto hizo de mezcla cada empleado porque es como un conjunto. Entonces tú no puedes medir la productividad marginal de cada empleado, sino vas a medir la productividad marginal de tu equipo. Y y para el empresario es conveniente que todos sean más productivos y para que ellos sean más productivos tenemos que pagarles salarios más altos. En cambio, la empresa clásica, la teoría clásica nos dice que a partir de tu productividad vas a asignar los salarios. Y estos autores pues dicen, no, estás en lo incorrecto, lo que tenemos que hacer es primero incentivar a nuestros trabajadores para que ellos sean más productivos. Ah, ya. Entonces, esa es la función del empresario, hacer que nuestra producción sea más productiva y lo va a hacer a partir de la medición de la productividad y de la medición de los salarios. No sé si me di a explicar. Ajá. Sí, Cristian, fíjate. Muchas gracias. Está muy bien. A ver, César. Cuando nosotros estamos en el mercado, se establecen relaciones de este tipo, uno a uno. Sí, en ambos casos, o sea, en todos los casos que están de aquí a acá, media un contrato, ¿sí? Entonces, ¿de qué modo penaliza el mercado ante un incumplimiento de las obligaciones que están contenidas en este contrato? Y dice aquí, la penalización, y como platicábamos con el caso del café, es que no vuelves a comprar, ¿no? O bien que demandas, ¿no? En caso de incumplimiento. Y ya lo demás, eso es el contrato. Entonces aquí tengo, este de acá es mi administrador. Aquí, por ejemplo, y este administrador igual, ¿no? entra en contacto con estos diferentes agentes productivos o factores productivos. ¿Vale? Esa es la relación de mercado. ¿Qué pasa dentro de algo que se llama empresa? Que la relación ya no es de este tipo uno a uno, sino aquí que yo tengo, no se me duerma Carlos, ¿no? Aquí tengo a este administrador y este administrador al mismo tiempo establece relaciones con un cúmulo, ¿no? Por ejemplo, aquí de propietarios, nuevo comentario, ¿no? Y ahí de recursos productivos. La corrección que ustedes digan o marcar ahí que no se entiende. Por eso nos dice, ejemplo, ¿no? Aquí hay un contrato con todos ellos, sí, pero él se mantiene como el nodo central. Ustedes y esto yo, es diferente ejemplo, ¿no? a lo que tenemos nosotros Entonces, aquí. ¿Vale? Eso sería todo. Aquí es una relación 1-1, aquí es una relación de una persona con una cantidad de propietarios, de factores de producción que están dentro de algo que se llama empresa. ¿no? La cuestión es lo siguiente, y dicen, a ver, entonces esta personita que se llama administrador, bajo los supuestos tradicionales, pues su función es castigar, ¿no? Dar órdenes, disciplinar, pero dicen Alchen y Demseps, no, de entrada esta visión es equivocada, porque esta persona no puede hacer más que lo que se podría hacer aquí. Se llama... Si algo no funciona, pues corre a este señor o lo demanda. Ya hay a tres carpetas, ¿no? Completos, si no funciona, lo corre o lo demanda. Entonces tenemos que ver cuál es la función de este administrador dentro de la empresa. Pues y dice, ahí está. Eso tiene que ver con la posición centralizada en los contratos, porque esta posición central nodal, ¿no? En los contratos que se establecen dentro de la empresa hace que se pueda gestar algo que se llama producción en equipo. El de Laura, que es para Adriana, está el de Huerta,
que Entonces claro, te dice, toca a ti, esa Reina, posición porque, central tu en el tema contrato y con luego todos los está- demás a ver, factores ¿qué de más está? producción dentro de la empresa, está el de favorecen algo que se Cristian. llama producción en Ah, equipo. ahorita paso el ¿Sí? suyo. Aquí no, aquí se da la producción en equipo, Ajá. ahí no existe. A ver, ¿dónde está la doctora Es, Noemí? ¿no? La relación de un administrador con un factor productivo. Es la relación con un Ujú. factor productivo, ¿no? Lo que pasa dentro de Ya la paso el de empresa la es que doctora, esta posición central hace que todos estos de Sí, acá el de Laura ese, pero ese cooperen, ya está ¿no? repartido ya. y que Entonces, generen una ahorita los que producción están, en Luis equipo. Raúl. El de Sí, la es como doctora esa Noemí, canción que dicen que 2 no es igual 1 más Josefina, 1, ¿no? Aquí es 1, que no sé ¿no? cuál es Entonces la aquí, otra. eso es lo que le permite, ¿no? Eso es lo que permite la existencia de ese LIG, empresario al de y es lo que Cristian. permite que ¿Eh? se dé la El producción de en Cristian equipo. es Por eso nosotros lo vemos LIFG, aquí. así, ¿sale? Dice, El del doctor ¿no? Huerta, Dice, él es un Y el de agente Laura. contractual ¿sale? El mío ya lo tiene centralizado en un proceso productivo en equipo, no una especie de directivo autoritario o un poder disciplinario superior. ahí los dejan. La diferencia en la ahí relación corríjanlos. entre el administrador y corríjanlos, sus sí. empleados y las relaciones en Y el ya cuando mercado, lo estén, que les ustedes acabo me de dicen, explicar, Ya acabamos, reside ¿no? en Entonces la vamos utilización revisando, si en tienen equipo alguna de duda los sobre factores alguna redacción y la o posición algo así, ¿no? centralizada que ocupa una de las ¿Vale? partes en los acuerdos contractuales con Entonces, todos los demás estos factores. artículos que ya están aquí, Los contratos que voy a hacer, al indefinidos rato les mando entre el de empresario y Ximena, al trabajador ratito. no son la esencia de la organización denominada Entonces, empresa. Es tendrían que decir, estar para la la próxima empresa semana. no es simplemente que haya ¿Vale? contratos indefinidos, no, De los que sino están que hoy, la ya tienen que existencia de estar. ese administrador como gestor y como coordinación de la eso sí. producción, ¿Vale? al tener un papel nodal o central en todos los acuerdos, ¿Alguna duda? eso Mándame. favorece que se geste la producción ¿Qué pasó? en equipo, que no se logra a través de relaciones de Órale, mercado. No sé si eso queda claro hasta aquí. César, pues. Órale, pues. Sí, ya quedó claro, profesor. Muchas gracias. no de nada. Ahora, el problema que deriva de esto, chicos, es lo siguiente, ¿no? Dice, la empresa Órale, pues, entonces es hay los una vídeos organización para cuando ya lo económica tengan, ¿sale? donde los propietarios de los recursos cooperan entre sí. Órale, pues, entonces Porque ya. en el Eso mercado era es todo una por hoy. corporación involuntaria, ¿no? O sea, pero aquí hay una planeación, Sí, ¿no? Que genera que los recursos Dale. productivos dentro de la empresa cooperen entre sí. Entonces, lo siguiente es, a ver, ¿de qué manera, y aquí hay un problema con la producción en equipo, ¿no? ¿qué pasó? Cuando nosotros vemos esta tasa, ¿no? O el bien que se esté generando, vemos una ¿Pero qué tasa, pasa? ¿Qué? pero no vemos lo que hizo Carlos, lo que hizo Pero- Cristian, lo que hizo ¿pero qué pasa? César, ¿Qué- Ale, qué- Hani. Cuando digo lo que hizo ¿No se es puede cuál conectar? es la contribución Ajá. de cada uno de estos factores Entonces que le a vayan este arreglar bien la que se tarjeta de llama red. tasa. ¿Sale? Entonces, el problema es que en la percepción neoclásica, si ustedes ven o Ajá. repasan sus apuntes de microeconomía, se ¿Pero qué dice pasa? que O a sea, los factores se les ¿no se paga en conecta o función qué? de qué, chicos? ¿De su qué? Productividad. De su productividad marginal, de cuánto Ajá. cooperen, ¿no? O sea, en esta cuestión de la producción en equipo, Ajá. de lo que, ay, ¿cómo se llama? Es que no sé si- ¿De su participación? de cuánto Bueno, participen, porque lo más ¿no? O sea, fácil es de cuál sea su que le contribución, manden una- ¿no? al una- proceso una- productivo. una En que se función conecta de a eso USB y ya sería para tu la wifi, remuneración. ¿no? A mayor productividad O sea, se marginal, conecta, es una cosa que se conecta a USB y ya tiene a mayor wifi, productividad marginal, ¿qué para tendría que no pasar? se la lleven y la tengan que abrir. Salario. Mayor salario. ¿Te resolvió Y el caso contrario, a menor productividad marginal, a menor contribución en el proceso productivo, tu salario tendría que ser menor, ¿no? Entonces, O sea, en no los le alcanza la planteamientos señal. tradicionales neoclásicos se asume, ¿no?, que se paga al trabajador en función de su productividad marginal, pero se asume que identificar cuál es la productividad No, pues necesita marginal otra de mejor. cada uno de los recursos productivos, ¿no?, es automática y no genera costo. Es decir, ¿no?, yo sé
prácticamente, o sea, sin No sé qué tenga o sea, esta tarjeta, sin pero a lo mejor generar necesita ningún más costo, señal. ¿cuál fue la productividad de Carlos, de Cristian, de César, de No, Ana yo y creo de que no Jani? tiene caso que se la lleve. Yo El creo que lo problema mejor que es nos mande una... que en una que producción no en tiene equipo caso que no se lo la sabes. lleve. Yo creo que lo mejor No sé si que me puede explico. hacer es que nos mande una... Sí, Carlos, o no, porque te veo así como con cara de que no. Ajá. Sí, es que lo relacionaba Sí, es que es mejor. Le digo, yo compré con mi trabajo que una tenía Wii. antes, como Eso es, eso es la producción general en equipo pues No, estaba ahí vamos, muy ahí estamos. dispersa, o sea, si bien nos hacían una cosa, pero el producto final pues no involucraba a todos al Lo que final. pasa es que se está cortando mucho ese internet, doctora. ¿En Pero, dónde estabas trabajando, Carlos? que trabajaba en Costco, pero Ah, luego que me mandaban a ciertas áreas, nos mandaban a ciertas áreas a veces a los Ok, cajeros a va. apoyar. Y por ejemplo, una vez me mandaron ¿qué? A la a la fuente de sodas, donde hacen la pizza y todo eso. Y ahí, pues, lo relacioné así que la productividad general, bueno, del trabajo en equipo, pues, no estaba como bien, como seccionada. ¿Delimitada? O sea, unos hacían una cosa más sencilla, otros hacían una cosa más complicada. Pero al final de cuentas, por ejemplo, a todos los que eran medios tiempos, pues, les pagaban lo mismo. Y a los que eran tiempo completo, pues, les pagaban lo mismo que a los tiempos completos. Simplemente era el doble, pero como tal solamente se fijaban en la producción de la fuente de sodas, porque era como independiente a la bodega en general. fíjate, en esta cuestión de la fuente de sodas, ¿no? Su micrófono está apagado. En esta cuestión de la fuente de sodas, ¿no? Entonces, cuando tú compras una pizza, pues alguien está atendiendo, alguien está haciendo la masa, alguien le está poniendo la salsa, alguien está acomodando ahí las carnes frías, la mete y toda esta cuestión. Al final, cuando yo adquiero una pizza, pues lo único que veo es la pizza en una caja, pero desconozco cuál fue la contribución de cada uno de los factores productivos detrás de que yo tenga una pizza en mis manos. ¿Sí? Eso, ¿no? Ese es un problema, porque en la postura neoclásica, para el administrador, ¿no? Conocer cuál es la participación relativa de cada uno de estos recursos es automático. O sea, como por arte de magia yo sé con qué contribuiste, ¿no? Con qué contribuyó Cristian y con qué contribuyó cada uno de tus compañeros. Entonces, por eso, ¿no? Es lo que había puesto aquí. Al factor, ¿no? Se le remunera en función de su productividad marginal. Entre más productivo sea, pues entonces el salario tendría que ser mayor. Pero si tu contribución es menor, pues tu salario tendría que ser menor. Entonces, en los planteamientos neoclásicos tradicionales esto es automático, ¿no? Yo lo identifico y no tiene costo identificar. La realidad es que la producción en equipo no permite ver cuál es la contribución marginal de cada uno de los factores. Y si yo quiero identificar cuál es la contribución marginal de cada uno de los factores, eso me va a generar costos, ¿no? Que son los famosos costos de vigilancia, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? A ver, y a este nivel, es importante que la empresa o el empresario o el administrador incurra en costos de vigilancia para conocer cuál es la productividad marginal de cada uno de los factores de la producción? ¿O no? Sí, sí es necesario, porque si no se incurren en costos de vigilancia, pues es que todos los trabajadores pues van a decir, nadie me vigila, no haré bien mi trabajo. Pero eso que tiene en términos, si lo quieres ver, a lo norte de desempeño económico, o aquí en el caso de la empresa, en el desempeño económico de la empresa, ¿qué problema tiene? Pues va a disminuir la productividad de la producción. Fíjate, en el caso de la pizza, dice, cuando la producción, la contribución marginal de cada uno de los factores es costosa de ver en la producción en equipo, las personas tienden, y dice, no me acuerdo cómo viene la traducción aquí con Archan, el famoso remoloneo, ¿no? ¿Qué es el remoloneo? Es un comportamiento tipo polizonte, ¿no? Como cuando ustedes trabajan en equipo y que nada más no haces nada y llega Cristian y lo engargola, ¿no? O el que no hizo nada pero le tienes que poner el nombre porque estás trabajando en equipo.
Entonces, te aprovechas de lo que hace alguien. ¿Por qué? Porque ese factor sabe que es difícil que el administrador mida, bueno, no difícil, costoso, que el administrador mida cuál fue su contribución. El problema es que aquellas personas, ¿no?, dentro del equipo, que son las que asumen lo que el otro deja de hacer, se van a ver desincentivadas a trabajar porque dicen, híjole, yo hago todo y este cuate no hace nada y nos pagan lo mismo, pues no tengo, ¿no?, los incentivos para seguir trabajando como debería yo de trabajar. Por eso es lo siguiente, ¿no? Fíjense, y está aquí tan remarcado con estos autores el papel de la remuneración. La remuneración, el pago al factor, es el incentivo para que éste aumente o disminuya su productividad. Dice, si las remuneraciones fueran aleatorias y no tuvieran en cuenta el esfuerzo productivo, o sea, la productividad marginal del factor, la organización no estaría incentivando el esfuerzo productivo. Si las remuneraciones estuvieran negativamente correlacionadas con la productividad, o sea, esto que les digo, a pesar de que seas improductivo, te pagan lo mismo, ¿no?, la organización económica estaría sometida al sabotaje. Por eso, lo que dicen estos autores, lo que se le debe exigir a la organización es medir, ¿no?, la productividad del recurso y medir las remuneraciones, ¿no? Es decir, establecer un esquema de remuneraciones que favorezca la productividad de los factores y desincentive comportamientos oportunistas, ¿sí? ¿Eso queda claro hasta acá, chicos? Sí. Entonces vean lo que dice. Sin embargo, existen problemas para medir, ¿sí? Dice, hay problemas para medir. Dice, ok, ¿cómo se da la medición vía mercados? En teoría, vía mercados, aquellas empresas que trabajan de forma ineficiente tienen precios más altos. Las que tienen los precios más bajos son las que trabajan de una forma eficiente, son aquellas que premia el mercado a través de su permanencia en el mismo. Entonces dice, esto es fácil en el mercado, ¿no?, a través de los precios. Dice, sin embargo, dentro de la empresa es costoso medir. ¿Cómo le hace la empresa para medir? ¿Qué tiene que hacer? Porque acuérdense, ¿no?, debo de identificar qué hace, ¿no?, qué aporta cada factor productivo a la producción en equipo, y lo tengo que remunerar, ¿no?, en función de esa aportación, ¿sí? Debo de establecer este esquema de incentivos. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué me dicen que es costoso medir? Porque incluye lo que es un vigilante, ¿no? Uh-huh. Y este vigilante, pues el vigilante también puede incurrir en esta parte del ser un polizón. De hecho, lo menciona que creo que es que quien vigila a la policía, ¿no? Ajá. Y ¿qué más? Principalmente porque dice que la vigilancia debe ser constante, no es algo que suceda como una vez y ya, sino que es como muy costoso estar periódicamente vigilando que se realicen las actividades y que los agentes no sean negligentes, porque así lo menciona como negligente. Ok, ¿algo más? ¿No? Ok, a ver, aquí dice, a ver, entonces sí es costoso de medir la productividad marginal de los factores, ¿no? Si se corre el riesgo de que las remuneraciones no estén creando el esquema de incentivos que favorezca un desempeño económico favorable de cada uno de estos factores, pues ¿por qué no optamos por producciones de mercado? Entonces, en esta diapositiva se resaltan cosas importantes. Dice, en la producción en equipo es difícil con la mera observación de la producción total definir y valorar cuál es la contribución individual, ¿no?
de cada uno de los factores al producto final. Dice, Maestra, ¿podría dime, ampliar un poquito su diapositiva? Es que está muy chiquita. ¿está muy chiquita? Nada más un poquito ampliarla. Gracias. A ver, ahí se ve. Sí, ¿Dale? perfecto. Ok. Entonces, dice, por definición, la producción es labor de un equipo y no la suma de las producciones individualizables de cada uno de sus miembros. Y aquí viene otra cuestión. No todos los recursos son iguales. ¿Sí? Dice, la empresa en la producción vamos a utilizar diferentes clases de recursos y a cada uno de estos les tienes también que remunerar en función de esta clase y en función de su productividad, ¿no? Entonces dice, ¿por qué se sigue imponiendo a la producción en equipo y no esta cooperación no intencional en el mercado? Y dice aquí el autor, la producción en equipo se utilizará cuando rinde una producción lo bastante mayor que la suma de producciones separables de Z, dice, que la suma de producciones separables permita cubrir los costos de organizar, ¿no? Que ya lo habíamos manejado con los otros autores, dice, y disciplinar a los miembros del equipo, ¿no? Y aquí está esta discusión respecto a cómo disciplinan los administradores. Entonces, a este nivel, los administradores o el empresario pueden disciplinar a través de ¿qué? A través de las remuneraciones, ¿no? Establecer este esquema de remuneraciones que en caso de que tú no estés contribuyendo, ¿no? Te remuneran menos, o bien en caso de que tú contribuyas más te remuneran más. Platicaba con una alumna de Intro a la Micro que me decía que ella trabajaba en ¿qué empresa? En Coppel, ¿no? Y que trabajaba en piso y que era como gerente de vendedoras o algo así, supervisora. Entonces, ¿qué pasa con los vendedores de piso? ¿Cómo está el esquema de incentivos que te permitan, ¿no? No los puedes vigilar. Y ahí está el meollo del asunto. Cuando yo tengo a todas estas personas piensen en estas tiendas departamentales, piensen en Coppel, Electra y todo lo que gusten, tienen a un montón de vendedores. Un supervisor no puede estar, o sea, esa es su función, supervisar, vigilar, pero no es, o sea, ¿no? Ahí todo el tiempo, ¿cómo le haces para asegurarte que estas personas van a ser productivas? Pues es que ahí ya manejan el esquema de comisiones. Exactamente, entonces estableces una remuneración que dices, a ver, eres vendedora y entonces si quedas por debajo, ¿no? De ventas a la semana de este monto, pues se te paga tu sueldo base. Pero si tú superas, ¿no? Un monto de ventas o alcanzas este monto de ventas, empiezan todas estas cuestiones de que viene un bono de productividad y que viene comisión por esto. Entonces, este esquema de remuneraciones es muy importante para que, a pesar de que esté ahí el vigilante, pero el vigilante no lo puede hacer todo, favorezcas o disciplines a los diferentes miembros del equipo, porque te aseguras de establecer este esquema de incentivos que tienda a que estos sean productivos en lugar de esconderse detrás de las contribuciones de los otros. No sé si queda hasta aquí más o menos claro. Sí, profesora, pero Dime. por ejemplo, las remuneraciones siempre tienen que ir con respecto a salario, o sea, más salario, tal cual. A ver, en teoría, ¿no? Aquí estamos hablando de que tu productividad, ¿no? Se tiene que retribuir con una remuneración, ¿no? Entonces aquí estamos hablando pues de una remuneración monetaria. Pero puede ser que yo diga, oigan, ¿saben qué? A ver, ahí en Costco, ¿no? ¿Qué esquemas manejaban? Por ejemplo, ya cuando que fui supervisor de cajas, obviamente no nos dejan subirle el sueldo a un cajero por hacer bien el trabajo. Simplemente, bueno, nos ponían como en equipitos. Bueno, yo tenía como a mi cargo a 5 cajeros, y yo les dije a ellos que si no se les pasaba ningún cobro y no llegaba a la puerta,
yo los iba a sacar, no sé, media hora antes de su caja para pasarla, o sea, que tuvieran tiempo como de desestresarse y hacer lo que tienen que hacer antes. Y eso les mejoró la productividad, o sea, como que dicen, bueno, tengo un incentivo para hacer bien mi trabajo, ¿no? O sea, pero ya fue algo ya muy aparte. Y otro esquema que hay, ahí sí ya es remuneración, entre comillas, pero ya es como algo que tú quieres, si quieres lo puedes hacer, es de vender la tarjeta de crédito que maneja Costco. Y obviamente al momento de tú vender una, se te remuneran bueno, en ese entonces eran 130 pesos por tarjeta. Ahorita creo que ya bajó, no, la verdad no sé. Este, pero ese era otro tipo de remuneración, pero yo les daba como que un incentivo, no sé, de felicidad o algo así, no sé. Bueno, por eso le preguntaba si tienen que ser a fuerzas remuneraciones en salario. Ahí estoy. Ok, es que pensé que estaba silenciada. Sí, mira, aquí estamos hablando de aquellos mecanismos que encuentra la institución, ¿no? Para favorecer la productividad de los factores productivos. En este caso, como tú comentas, hay incentivos monetarios, pero también tú tienes que identificar qué es importante para el personal. Si mal no recuerdo, ahí en Costco está este pizarroncito donde tienes a los empleados del mes, ¿no? Entonces, que puede ser ahí que como a bullying dentro de los trabajadores que salen en el pizarroncito, pero hay personas para las que es muy importante ese reconocimiento, ¿no? Al empleado del mes, ¿no? Y que sales en la revista del grupo, o sea, entonces eso, ¿no? También es un reconocimiento que hace la empresa, un incentivo para que tú como trabajador, ¿no? Cooperes de una mejor manera, o sea, que no tengas este comportamiento oportunista, ¿no? Entonces sí, finalmente aquí te dicen que toda productividad tiene que tener una retribución monetaria, pero también, ¿no? O sea, hablando en este esquema mucho más amplio, o sea, existen otro tipo de incentivos, al final es un esquema de incentivos que favorezca la oportunidad, la productividad. Lo que dicen los autores es lo siguiente, ¿no? Que medir la contribución marginal es costoso y entonces que el mismo factor productivo lo sabe. Dice, si detectar estos comportamientos no tuviera un costo, dice, a ninguna de las partes le convendría tener un rendimiento bajo. Entonces, imagínate, ¿no? Que el supervisor de fuente de sodas puede ver, ¿no? Cuál es realmente la contribución de cada factor, ¿no? A la producción de pizzas sin ningún costo. Y que puede entonces premiar o castigar, ¿no? Con la remuneración ese comportamiento. Entonces todas las partes tendrían todas las que están ahí involucradas en la producción de la pizza, dice, no tendrían, dice, no podrían descargar en otra sus deficiencias, o sea, tendrían que chambearle. Pero tú sabes, ¿no? Que es costoso que haya ahí un supervisor las 24 horas del día viendo qué estás haciendo o qué no estás haciendo. Por lo tanto, dice, lo que debe la empresa o la obligación de la empresa es no solamente identificar qué hace cada trabajador, sino establecer un sistema de remuneraciones que cree los incentivos para que, a pesar de que esté ahí el vigilante, el supervisor que no puede estar, ¿no? Todo el tiempo, este esquema de incentivos favorezca comportamientos que tiendan, ¿no? A maximizar los beneficios de la producción en equipo. Entonces sí, puede ser monetario, pero también puede haber otras cuestiones, ¿no? De reconocimiento social, que te ganes un día de ¿cómo se llama? De descanso, que al final es monetario, ¿no? O que te den un viaje o etc. O simplemente, ¿sabes qué? Si tal cosa, si te apuras, pues te doy 15 minutos. O sea, es un descanso. Si tú y te digo, todo lo puedes ver monetariamente porque dices, entonces estoy recibiendo un salario, ¿no? Por una hora de trabajo que quizá media hora no estoy trabajando porque me la dieron de descanso porque me apuré, ¿no? Pero al final es esta cuestión de que cree la empresa el esquema que favorezca la productividad de los factores al interior, ¿no? No sé si queda un poquito claro con esta. A ver si ya me puedo escuchar, ¿sí? Adelante, Luz. Es que sí, me acuerdo de hecho que venía algo en el texto que, o sea, me llamó la atención que decía, al existir los costos extras por identificar a cada persona,
podrían exceder de los ahorros de reducir sus pecados inconfesables, es lo que decía, ¿no? Entonces, aquí decía que se le puede conceder un grado de privilegios, ventajas o beneficios no salariales, que era lo que los podía incentivar, que es precisamente lo que decía, ¿no? Carlos, de que, o sea, no era tanto salarial ni de remuneración económica, pero sí era de esos privilegios, ¿no? Claro, porque tú le das un privilegio, pero ese es, o sea, al final ese incentivo, ¿no? Ese privilegio hace que las personas no tengan un comportamiento oportunista. Estoy pensando, a ver, algo así como de privilegios, espérenme. Ah, ah, ah. ¿Privilegios cómo, profesor? No, es que estoy pensando. A ver, Ah, por ejemplo, en la licenciatura, un privilegio sería de que tú te pudieras graduar por promedio y no necesariamente que tengas que hacer una tesis, ¿no? Una investigación. Entonces, para poderte graduar por promedio durante todo tu paso por la universidad, pues tienes que tener un comportamiento no de remoloneo, sino sacar calificaciones que te permitan al final tener 9, pues ¿qué es lo que normalmente siempre piden, ¿no? 9, 9.5 para que te titules por bueno, promedio. de donde yo vengo Ajá. pedían 9.5. 9.5, ¿no? Entonces, no creo que puedas tener 9.5, ¿no? Con un comportamiento de flojera, quién sabe, ¿no? Que está detrás de esos 10 o 9 que tienen ahí en su certificado, pero en teoría, pues tendrías que ser una persona muy productiva para poder haber obtenido ese 9.5 y que te permita tener ese privilegio. Si tienes 7, pues ni modo, señor, hace un trabajo de investigación. Eso puede ser un incentivo dentro de la universidad, ¿no? Entonces, no sé, es que estoy pensando así en Ah, este tipo de ejemplos. Adelante. o por ejemplo, no podría aplicar el hecho de que, no sé, tal vez eres, no sé, un gerente o algo así. Entonces, en función de cómo va tu equipo o lo que tú, o tu trabajo, por ejemplo, si estás haciendo bien tu trabajo, tal vez te puedan otorgar el beneficio de que, bueno, el privilegio de que en algún momento puedas convertirte hasta en socio o algo así, tal vez. Claro, ¿no? Podría ser uno, ¿no? Claro, Ajá. o sea, que se puedan O sea crear que, esos mercados de trabajo dentro de la empresa, ¿no? De que tú, si hay un puesto, que no traigan a gente de afuera, sino que tú puedas ahí convertir, o sea, que puedas escalar puestos más altos, o como decía su compañera, ¿no? O sea, por tal cosa, y eso se da mucho con los abogados, ¿no? De que en función de tus resultados y todas estas cuestiones, pues se pueden hacer socio de ese buffet, ¿no? Entonces no eres un abogado más, o sea, eres parte de esa firma de abogados, ¿no? Ya tu nombre aparece ahí en el logo, ¿no? De esta firma, sí, ¿no? Es un incentivo, ¿no? A que tengas cierto tipo de comportamientos. La cuestión aquí detrás es, ¿no? Entonces, se tiene que establecer una estructura de incentivos y también, pues tiene que haber ciertos patrones de vigilancia. La cuestión aquí es que es costoso vigilar. ¿Qué pasa si digo, a ver, entonces Carlos vas a vigilar a Cristian, Cristian vas a vigilar a Carlos? ¿Funcionan las cosas así? ¿Con una vigilancia mutua? ¿Por qué no, Carlos? ¿O por qué sí? A ver, Carlos dice que no, ¿por qué? Alguien que diga que sí, ¿por qué? Yo digo primero, ¿por qué no? Sí, adelante. Bueno, en mi experiencia no sirve vigilarse mutuamente porque técnicamente solamente quedas bien con el que te está vigilando. Bueno, en comparación así, si lo poníamos en ese punto, cuando me vigilaba, decir, el asistente de mi gerente, pues yo era así como que muy metódico, o sea, hacía tal cual lo que tenía que hacer y ya. Y si yo lo vigilaba, pues él hacía lo mismo. O sea, no hacía más para generar productividad o cosas así. Y yo, por ejemplo, yo en ese punto yo estoy en contra de que vigilar tenga un costo. Bueno, puede tener costo y no puede tener costo. ¿Por qué? Porque a los supervisores, porque pues éramos muchos que sí éramos como que ya habíamos pasado como por el área de cajas, pues comprendíamos el estrés que estaba habiendo ahí. Y de cierta manera pues lo comprendíamos y con ciertos supervisores se comportaban bien los cajeros y con otros que solamente llegaban al área, no sé, porque ya estaba en otra área o escalaron tal cual,
se comportaban ya como que más tensos porque no sabían cómo tratar al supervisor. Ujú. En este caso, pues también es como, puede generar un costo si hay cierta presión y no si hay ciertas, bueno, entre comillas, libertades. Ok, Pero yo siento que vigilarse mutuamente no sirve. no sirve. Ok, a ver, lo que hay que entender a este nivel es que vigilar a alguien te genera un costo, ¿no? Ujú. Independientemente del tipo de vigilancia. La vigilancia mutua eh, es buena o es mala, pues tiende a que se den este tipo de comportamientos oportunistas dada que la relación es uno a uno. O sea, tú no me viste, yo no te veo, ¿no? Entonces se puede dar este tipo de comportamientos. Por eso dice, se puede ser más proclive al remoloneo. ¿Qué pasa cuando una persona asume, y como es tu caso, o como fue tu caso cuando estuviste trabajando en esta empresa, asume la función de supervisor? ¿Sí? Entonces no es una relación uno a uno, sino esa persona va a estar vigilando, ¿no? A Un varios. grupo, a varios, ¿no? Entonces ya ahí es difícil que tú establezcas, no me viste, no me viste, no me viste con todas las personas, entonces, ¿no? Ya por ahí. Eh, la cuestión aquí es lo siguiente, ¿no? Y que me gustaría que pusiéramos atención en esto antes de seguir, ¿no? Entonces, la vigilancia genera un costo. Pero también decimos que la producción en equipo, ¿no? Que se genera por la existencia de la empresa, genera productividad, ¿no? División del trabajo, producción en equipo, ¿no? Entonces, a este nivel de productividad le tenemos que restar el costo de vigilar, de medir, de remunerar a estos factores de la producción. Siempre que la productividad, ¿no? que genera la producción la productividad la producción en equipo sea mayor que el costo, ¿no? la producción vale la pena que sea a través de la empresa. Pero cuando los costos de vigilancia, de medición, ¿no? de crear esquemas de remuneraciones superen, ¿no? lo productivo del trabajo en equipo, se tiene que regresar al mercado, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando, entonces aquí nos diría, si es productiva la empresa y una vez descontado los costos sigue habiendo ganancias, seguimos con la empresa. Pero si es más costoso medir y vigilar que lo que es, ¿no? De productivo el trabajo en equipo, pues me voy al mercado. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿no? Lo que platicábamos. ¿Y cómo le hago, ¿no? para medir? ¿Cómo le hago para que esta tendencia al remoloneo, si ustedes quieren ver en palabras de Williamson, al oportunismo, no se reduzca dentro de la empresa? Y dice, ok, vamos a establecer algo que se llama el vigilante, el supervisor. Y a esta persona se le va a pagar igual que a todos los miembros del equipo, ¿sí o no? ¿O tendría que ser distinto? Tendría que ser distinto para poder así como incentivarlo a que realice correctamente la vigilancia. Entonces, su remuneración tendría que ser distinta, pero mayor o menor. Mayor. Mayor. Entonces, en esta postura, el administrador, aquí tengo todos los factores productivos, por eso tengo ahí ese señor, ¿no? El administrador, que es el agente nodal en el contrato, ¿sí? Él se va a establecer como el vigilante, ¿sí? Él va a ser el encargado de ¿qué? Dice ahí, de valorar el rendimiento productivo, medirlo. En función de ese rendimiento productivo tiene que asignar remuneraciones, ¿no? No solamente eso, dice, tiene que asignar tareas o instrucciones respecto a qué hacer y a cómo hacerlo. Y dice, va a ganar su residual gracias a la reducción de la indolencia. ¿Se entiende qué es el residual? Es la ganancia que sobra una vez que el
descontando los costos de producción y los costos de medición. Exactamente, entonces decíamos, la empresa gracias a la producción en equipo, ¿no? Genera un determinado nivel de productividad. Cuando estamos hablando de productividad, estamos hablando en términos físicos de que yo producía 10 pasteles, ¿no? Pero todos eran bien flojos, pero este cuate se puso ahí a chambear y ahora son 100 pasteles, ¿no? Ese es el beneficio de esta cuestión de que aumentó la productividad. Pero hacer eso, ¿no? De que estas personas se pusieran a chambear, generó costos de vigilancia, de medición, remuneraciones, etc. Entonces, la diferencia entre lo que gano por este aumento en la productividad y los costos detrás de ese aumento en la productividad es el residual. Por eso dice, esta persona gana su residual gracias a la reducción de la indolencia, ¿sí? Dice, no solo con los precios que acuerde pagar a los dueños de los factores, es decir, con las remuneraciones que dé a los dueños de los factores, dice, sino también observando y gestionando, ¿no?, los actos o usos de esos factores. Entonces, por eso es que Alchen y Demseps no están de acuerdo con la concepción tradicional de la empresa, de que únicamente la función de este administrador pues es disciplinar. Dice, no, él vigila, él asigna remuneraciones, él dice qué se hace o qué no se hace, cómo se hace o cómo no se hace, asigna tareas, instrucciones, ¿no? Dice, y gana su residual. Dice, no solamente, ¿no?, con el esquema de incentivos y remuneraciones que deriven de esta medición, sino también de qué, de cómo está gestionando el uso de los factores productivos. Dice, y esto lo puede hacer gracias a lo que les ponía hace un momento, ¿no? A qué es el nodo central, porque dice, puede revisar los términos de los contratos y los incentivos de los miembros individuales. ¿Por qué? Porque él es la parte común, y aquí me vengo, ¿no? O sea, él es la parte común. Ay, Dios, ustedes disculpen, es que esto de la tecnología, a ver, ahí está, ¿no? Él es la parte común con todos estos factores. Ay, no te muevas, ¿no? Con todos estos. Aquí está, ¿no? O sea, él es la parte común. Por eso dice, él puede revisar los términos de los contratos, lo muevo para acá, dice, y los incentivos de los miembros individuales, sin tener por ello que cancelar o alterar los contratos de los demás factores. Entonces este cuate no está trabajando, entonces, ¿no? Ay, no sé por qué se mueve, perdón. ¿No? Si este cuate no está trabajando, él puede cancelar su contrato, ¿no? Puede establecer un incentivo, un esquema de remuneraciones que lo disciplinen, sin tener que cambiar los contratos con los otros factores productivos. ¿Qué pasa si este cuate no se disciplina, si Carlos no quiere entrarle ahí al redil, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo máximo que puede hacer entonces esta persona? ¿Lo puede qué? Despedir. Lo puede despedir. ¿Se acaba la empresa? No, No, se reemplaza. se reemplaza, pero la empresa permanece, ¿sí? Entonces dice, eso lo puede hacer el vigilante porque tiene ese aspecto común con todos los demás factores de la producción. Por eso dice, no hay que verlo en esta interpretación tradicional únicamente de disciplinar. Dice, no, su papel es otro, ¿no? Porque favorece la producción en equipo, porque remunera, porque vigila, ¿no? Se gana su residual gracias a ello. Entonces, precisamente por lo que decían que quién vigila, la policía, ¿no? Entonces, el esquema de remuneraciones, ¿no?, el residual que recibe este vigilante tiene que ser lo suficientemente atractivo para que realice bien su función. Entonces dice, ¿cuáles son las acciones del vigilante? Tener el derecho al residual, vigilar la conducta de los factores, ser la parte central común a todos los contratos con los factores, alterar la pertenencia al equipo, que es lo que hablamos de platicar. ¿Qué pasa cuando esta persona que asumimos también, fíjense, que este vigilante también es el dueño de la empresa, ¿sí? Porque dice, esta persona tiene el derecho a vender, ¿no? Ese derecho de vigilancia, lo que define la propiedad, ¿no? Entonces, dice, la fusión de estos derechos resuelve el problema de la información sobre los comportamientos indolentes mejor que el acuerdo contractual no centralizado. Es decir,
mejor que el acuerdo contractual vía mercado. En el mercado se pueden dar comportamientos indolentes, oportunistas, sí. Dice, pero Alchan y Denseps dicen que la existencia de un administrador, de un empresario, de un vigilante que esté continuamente obviamente supervisando, estableciendo esquemas de incentivos, favorece la reducción de estos comportamientos indolentes en mejor medida que vía el mercado. No sé si me explico hasta aquí. Porque siempre estamos en esa disyuntiva, oigan, ¿y por qué existe la empresa y no el mercado? ¿No? A ver, aquí entonces dicen, no, lo que sucede dentro de la empresa, la producción en equipo que se da, la productividad que se logra, la interacción entre los diferentes factores productivos, ¿no? A pesar de que hay comportamientos indolentes, porque, y esto nos va a dar la pauta para lo que vamos a ver en la última lectura antes del examen, la divergencia de intereses, la divergencia en funciones de utilidad, porque el vigilante tiene una función de utilidad. Dentro de los mismos factores de producción existen diferentes funciones de utilidad. ¿Cuál es la función de vigilante? ¿No? Que haya convergencia entre los intereses. Y si hay esta convergencia en los intereses a través del esquema de remuneraciones, de incentivos, ¿no? El desempeño económico de la empresa va a ser mayor. Esto no se puede hacer fuera de la empresa. Esto lo puede hacer porque es el elemento central a todos los demás factores. Afuera no, les decía, es una relación uno a uno, ¿sí? Por eso dice, los comportamientos indolentes es más fácil que se reduzcan dentro de la empresa que fuera de la empresa. Y remata con esto, dice, por ello los contratos indefinidos no son el atributo esencial de la empresa, ni tampoco los atributos autoritarios o imperativos o disciplinarios, ¿no? Es algo más. ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Esto es lo mismo que estábamos platicando, ¿no? Entonces, estos autores, Alchan y Demset, ya empiezan a hablarnos un poquito acerca de lo que sucede dentro de la empresa. Nos empiezan a platicar que existen intereses divergentes entre los distintos factores de producción que cooperan, ¿no? Intencionalmente dentro de una empresa, y de qué modo los contratos nos permiten alinear estos intereses divergentes. Entonces, aquí, ¿no? Nos hablan de un vigilante, ¿no? De este administrador, pero también un contrato, ¿no? El contrato como tal, y es lo que vamos a ver con Fama, y lo vamos a ver con estas cuestiones de gobierno corporativo, te permite a ti, ¿no? Alinear los intereses. Y ya con Fama, y cuando hablamos de teoría de la agencia, hablamos del agente principal. ¿Lo han revisado en alguna de sus weas? ¿De cuál? La teoría del agente principal. No. ¿No? No, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí con la teoría del agente principal. De hecho, hay un video donde se explica esta cuestión. Hay una lectura de Fama. Esa está en inglés, está un poquito amplia, ¿no? Pero pues les recomiendo que la hagan. Y también viene una lectura de gobierno corporativo, que sería la última parte con la que cerraríamos esta primera parte antes de hacer el examen. Entonces, ¿dudas con lo que vimos el día de hoy, chicos? Algo que no les haya quedado claro. Dime, Ale. Sí, ¿podrías darnos una definición entonces del residual? Es que entendí que es como el beneficio que se genera por el aumento de la productividad. Pero... A ver, sí, imagínate que creamos algo que se llama empresa, Ale, ¿no? Entonces tú creas esa empresa. Eras la dueña de la empresa. Entonces, tu papel dentro de la empresa va más allá de dar órdenes o de que tú puedas imponer disciplina. Tu función dentro de la empresa es que tú eres el elemento central, ¿no? El elemento común con otros factores de la producción que, al igual que Carlos, Fernanda, Cristian, ¿no? Están trabajando dentro de la empresa. Tú eres la dueña. Entonces tú no estás ahí
para imponer disciplina a tus compañeros, estás ahí para, ¿no? Favorecer la producción en equipo, para favorecer la división de trabajo al interior de la empresa, ¿no? Y la especialización genera un mayor nivel de productividad. Entonces, pero decíamos que el problema es que la productividad marginal de cada uno de los factores no es fácilmente identificable y que genera costos identificarla y medirla. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Aparte de incentivar la producción en equipo, debes de ser capaz de vigilar y establecer, o sea, de medir esta productividad marginal y establecer un esquema de incentivos, como decía Carlos y nos decía Luz, tanto monetarios como no monetarios, de reconocimiento, que permitan que los factores no tengan comportamientos oportunistas o de remoloneo, es decir, que como no se ve qué hace cada quien, pues se oculten detrás de eso, entonces que tú los incentives a trabajar. Pero esto genera costos de vigilancia y de establecer estos esquemas de remuneración. Y aquí está este trade-off. Tú mides, ¿no?, el valor, ¿no?, de esa productividad, si tú lo quieres ver en términos monetarios, lo que estás produciendo, cuánto vale en el mercado, y le restas los costos, ¿no?, de vigilancia. Ese es el residual. Y tú tienes derecho a apropiarte de este residual, porque dirigiste, ¿no?, la producción en equipo, vigilaste y estableciste esquemas de remuneración. Por esa posición central, ¿no?, tú disciplinas, no a través de castigos, ¿no?, disciplinas a través de un esquema de remuneraciones. Si tú no mides bien y no estableces un buen sistema de remuneraciones, el desempeño económico de la empresa va a ser muy malo. Pero si logras hacer esto, el desempeño de la empresa va a ser muy bueno y va a tener una productividad muy alta. Entonces, entre mayor sea la productividad, pues los costos que tú le restes, ¿no?, a pesar de que se generen, pues siempre va a prevalecer entonces la empresa. ¿Sí? Entonces, ese es el residual del que se apropia el vigilante y por eso les decía, bajo esta lógica, el vigilante también es el dueño. ¿Sí? Entonces, el dueño se encarga de supervisar, de medir, de incentivar, ¿no?, de que se genere esta producción en equipo. Sí genera costos, sí, pero se gana su residual, ¿no? Productividad, ¿no?, el valor de la productividad menos los costos, ¿no? Y entonces eso es lo que te da derecho a obtener el residual. No sé si me explico, Ale. Sí, pero entonces esto sería como un hipotético, ¿no? ¿Por qué? Porque eso voy. Es que en el mundo real es poco común que el dueño, como tal, es el que esté ahí como vigilando. Ahorita que usted preguntaba esto de la teoría del agente principal, intenté como recordar, porque yo sí lo he oído, pero no ubico bien dónde. Entonces me acordé más bien de los problemas de agencia. Y entonces en los problemas de agencia era como los intereses del dueño y los intereses del gerente. Entonces ahorita con esta figura que estamos viendo, los intereses como del gerente son los del vigilante, pero a lo mejor los del dueño son como diferentes. O bueno, a ver, los beneficios que va a generar el vigilante, el residual, no va a ser de él, va a ser del dueño. Ok, fíjate, no necesariamente no aplica esta cuestión de que el vigilante, a ver, aquí vi algo en el chat, dice, más fácil, el residual es la ganancia que obtiene el vigilante, residual ganancias menos costos de producción, costos de medición. Sí, exactamente eso, Cristian. La cuestión aquí es, Ale, ¿en qué tipo de empresa estás pensando? Porque puede ser una pequeña empresa que el dueño sea también quien vigile la producción, quien se encargue de la producción en equipo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esta teoría del agente principal, ¿no?, es que se separa la propiedad de la empresa de la dirección. Aquí estamos hablando que la dirección y la propiedad, ¿no?, están contenidas en una misma persona, en el administrador, en el empresario. Con el problema del agente principal, ahí ya no, se separa la propiedad de la dirección y vamos a tener accionistas y vamos a tener el administrador y hay divergencia entre las funciones de utilidad de cada uno.
pero no necesariamente, ¿no? Y no, ni yo, o sea, no porque me gusta esta aproximación ni nada, pero si ustedes piensan en una pequeña empresa, no tienes un montón de accionistas, el dueño es quien lleva la empresa todos los días. Y él hace toda esta cuestión, la producción en equipo, vigila, remunera, ¿no? Y se gana su ganancia, pues se gana su ganancia, ¿eh? Obtiene su ganancia, como decía Cristian, ¿no? Es la ganancia del dueño, es la ganancia del propietario, ¿no? Y le restas los costos de producción y en este caso los costos de medición, los costos de vigilar, pero no es que no suceda en la realidad. No sé si me explico, Ale. Sí, sin problema alguno. Bueno, no, como que yo solita lo compliqué a... No, no es de que lo compliques, ¿no? Es simplemente que te digo que en una empresa, en una microempresa o en una pequeña empresa, pues no es que tengas al dueño y que tengas a más 5 gerentes y que luego tengas subgerentes, no, o sea, es el dueño el que lleva el día a día a la empresa. Entonces ahí está contenida la propiedad y está contenida la gestión. El problema de agencia se presenta cuando se separa la propiedad de la empresa de la gestión de la empresa, que es lo siguiente que vamos a ver, ¿no? Pero desde ahí va. ¿Vale? Sí. Ok, ¿alguna otra cuestión, chicos? ¿No? ¿Ya son 4 horas y ya están para el arrastre? No. Me queda claro. Bueno, hasta ahorita sí me ha quedado claro. Hasta ahorita queda claro. Carlos, ¿más o menos? Sí, tenía nada más la duda porque había dicho que, por ejemplo, el vigilante podía en algún punto llegar a despedir a la persona, ¿no? Si fuera una medida. Pero yo tenía entendido que no, o sea, él no podía como modificar los términos del contrato. Pero ya cuando puso que el vigilante también puede ser el dueño de la empresa, dije, bueno, sí se puede. Claro. Porque en mi caso yo no podía despedir a la gente, podía darle medidas disciplinarias, pero no despedirlo. Claro, tú no podías, ¿cómo se llama? Despedir, pero fíjate, en esta postura se asume que este vigilante también es el dueño, entonces él puede modificar los términos del contrato con la otra, con el factor productivo. Él puede tomar la decisión de finalizar ese contrato. Y lo que decíamos, despides, pero eso no significa que la empresa desaparece, ¿no? La empresa ahí sigue. Entonces, él eso lo puede hacer. Dices tú, en tu caso, ¿no? Yo era el supervisor, el vigilante, pero no podía modificar ni los términos del contrato, pero quizá, ¿no? Dependiendo ahí como que la jerarquía, si podías despedir a alguien, no lo sé, ¿no? Sí, porque ya incurrir, por ejemplo, ya en el modificar los términos del contrato y despedir, ya incluye otros 2 costos, que es el costo de ya liquidar o finalizar el contrato y el costo de, bueno, si entra otra persona o si yo subo a otra persona, es el costo igual de la capacitación. O sea, ya son otros 2 costos que van implícitos ya al despedir a otra persona. Sí, pero te digo, quizá en ese nivel no tenías la autoridad para despedir a alguien o para modificar los términos de contrato, pero puede haber vigilantes supervisores que sí lo pudieran hacer, ¿no? En esta escala jerárquica, ¿no? Pero aquí, bueno, asumimos que son la misma persona, ¿no? O por ejemplo, ahí no también podría incidir como por ejemplo, como dice, él no tenía el poder de, pero tal vez le soliciten después algún reporte. ¿No? Y pues dando esas características y él dando su opinión, pues tal vez también podría incidir en un despido por parte de alguien más alto jerárquicamente y que tenga esa posibilidad o ese poder de despedir, ¿no? Claro, pues porque él al final estaba ahí para vigilar, ¿no? Para estar viendo el comportamiento de los factores de producción a su cargo, ¿no? Entonces, ahí está esa. Para eso se te pagaba, ¿no? Dice Carlos. ¿No? Pues sí. Pues sí. Ok, chicos, entonces, a ver, les decía, tenemos pendientes esta lectura de fama. Ahí les voy a colgar el video. Tenemos pendiente la lectura de gobierno corporativo.
Y entonces eso lo veríamos el próximo lunes, pero necesito que me hagan un espacio la siguiente semana para hacer examen. Yo sé que nada más tenemos clase los lunes, pero no me gustaría como que dejar más tiempo para que no nos comiera aquí también el calendario. Entonces, ¿creen posible que pudiéramos hacer examen la otra semana en un día que no fuera el lunes? ¿Qué día tiene previsto usted, profesor? O sea, el día que quieran. Yo no tengo problema. Si quieren martes, miércoles, jueves, viernes, sin problema. A la hora que ustedes quieran. Si quieren el viernes en la tarde, ¿les queda? ¿No? No, profesor. No, es que No. viernes es el día más que tenemos más clase. El ¿Jueves? jueves. Yo en mi caso, después de clases tengo reunión, tengo un seminario y ¿Jueves? Jueves. Jueves creo que es Sí, sí, sí. no Jueves. el más tranquilo, pero el menos pesado. ¿A qué hora? Mm, ¿Tenemos clases el jueves? déjame ver, es que lo Sí. tenemos luego en la agenda. A Bueno, ver, a ver. jueves es... Dejen aquí, detengo la grabación.